mi agradecimiento, claro está, por esta iniciativa que hoy pues tengo la oportunidad de estar con ustedes y sobre todo para hablar de un tema interesante que los próximos 3 años prácticamente va a estar presente en todo momento. Así que yo quiero agradecer a Marta Latapí, ¿dónde quedó? Marta, quien tuvo también mucho interés para que se llevara a cabo estas charlas, obviamente a Manuel Ramos Medina, que al frente de esta institución realmente ha hecho cosas impresionantes y muy buenas para la cultura y para la preservación de muchos documentos que aquí están albergados y que son un patrimonio realmente impresionante de escritos de todo tipo y que afortunadamente son factibles de poder ser consultados y demás, ¿no? Pero entremos entonces en la materia. Cuando Marta y Manuel me propusieron estar aquí con ustedes, se me ocurrió hacer referencia a, digamos, a los relatos, en ocasiones muy conocidos, de cómo fue que se llevó a cabo precisamente toda esta conquista desde sus inicios, los primeros pasos y demás, hasta el momento en que Tlatelolco es conquistado el 13 de agosto de 1521. Pero también la misma historia se va entreverando con toda una serie de mitos, inclusive se llega a tergiversar la historia y ya creemos que es verdad lo que nos están contando, etcétera, etcétera. Entonces, pues, me pareció interesante tratar hoy precisamente este aspecto y para empezar comentaré que pues todo va a comenzar en Cuba. Cuba por entonces era gobernada por Diego Velázquez, quien había instruido para que se viniera a las costas, digamos, de lo que era Mesoamérica, con fines precisamente de conocer, de conquistar, etcétera, etcétera. Hernán Cortés, que es la persona designada, en un momento dado desobedece las órdenes del gobernador y en un momento dado se arranca, pone sus velas, pone sus barcos en la mar y sale hacia esos terrenos prácticamente inexplorados por gentes occidentales, ¿no? Entonces, esto indigna mucho a Diego Velázquez, ¿verdad? Pero Cortés se hace a la mar y finalmente va a parar a Cozumel. Es el primer punto, de hecho, que va a tocar y allí también va a acontecer un suceso que va a tener repercusiones muy, muy importantes para la historia de México. Resulta que se sabía que años atrás, unos 7 años, una cosa así, había habido naufragios y que algunos españoles habían logrado llegar a la costa, ¿verdad?, de esta península de Yucatán y demás, a Cozumel, y entonces Cortés, según relata Bernal Díaz, escribe una carta y la da para que se las lleve a estos españoles que se encontraban en el lugar. Pasan algunos días, finalmente se le avisa primero a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un individuo que, según también se relata, traía su libro de horas. O sea, leía, no sé cómo se salvó en el naufragio, pero dicen ahí que traía su libro de horas
es decir, sus, digamos, oraciones, etcétera, etcétera, pasajes bíblicos, en fin. Y yo por ahí escribí que quizá al pasar alguna muchacha maya, pues él se clavaba en su libro de horas en vez de voltear a ver a la chica, ¿no? Entonces, los usaban casi como esclavos a este español. Otros habían sido ya sacrificados con anterioridad, compañeros de ellos que habían también naufragado, pero en fin, Jerónimo sobrevive y está en esas, ¿no? Entonces, cuando Jerónimo recibe aquel mensaje de que Cortés los espera en sus naves, que se una a estos españoles con él, bueno, su alegría fue, imagínense, ¿no? Me imagino que daba saltos de alegría este muchacho. Y entonces va corriendo para encontrar al otro náufrago que había también sobrevivido, que era ni más ni menos que don Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, a diferencia de Jerónimo, era un individuo que ya se había adaptado a la zona maya. Él ya era un maya más, ¿no? Digamos, él mismo dice que ya tenía escarificado su rostro al estilo maya, ¿verdad? Tenía mujer, tenía hijos, los primeros mestizos, y entonces, cuando llega Jerónimo, lo invita, ¿no?, con gran alegría. Todo esto lo relata Bernal Díaz, y dice, ¿no?, hermano Gonzalo, ya están en la costa nuestros españoles y nos esperan, así que pues vamos al encuentro de ellos. Entonces Gonzalo Guerrero lo frena y le dice, oye, espérame, yo no quiero incorporarme, porque yo aquí soy cacique en tiempos de paz y capitán en tiempos de guerra. Además, estoy casado, estoy escarificado y mira mis hijitos cuán bonitos son. O sea, que el hombre dice, pues si tú quieres regrésate, yo no. Inclusive la mujer de Gonzalo increpa a Jerónimo, le dice, ya deja, en pocas palabras, de estar molestando, ¿verdad? Y vete, ¿no? Es mi esposo, sí, ya quería quitarle al marido, ¿no? Así que entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que Jerónimo va, se une, llega a las naves de Cortés, no lo reconocen en un principio. Cuando sube a las naves, era ya tan moreno, ya vestía prácticamente al estilo indígena, ¿verdad?, maya y demás, que no lo reconoce Cortés y pregunta, bueno, ¿y dónde está esta persona que iba a venir? Y entonces él, para darse a conocer de que él era el español, agarra y le dice Santa María y Sevilla, ¿no? Entonces Cortés dice, ¿tú eres el? Sí, yo soy. Después de 7 años había primero aprendido el maya, segundo, según relata Bernal Díaz, ya hablaba con un cierto dejo el español, o sea, ya no era el español puro, digamos, sino que ya había perdido algo de haber pasado todos aquellos años prácticamente incomunicado de hablar español y más bien de ya aprender el maya. Total, entonces ya se une, Cortés ordena que le den las ropas españolas, jubones, en fin, y en fin, ya se vuelve, por decir así, a convertir en un español, ¿no? Recordemos ese aspecto importante que es que él habla el maya y el castellano, obviamente, ¿no? Entonces, pues, va a continuar Cortés con sus naves, en fin, va costeando, y al llegar por allí, cerca de lo que hoy es Tabasco, en fin, la gente del lugar le regala a unas mujeres indígenas, a 20 mujeres indígenas, y una de ellas era una gran señora, y era la que era Malintzin, que le van a llamar Malinche, ¿no? Y que al ser bautizada ya posteriormente también va a recibir ya un nombre español. Pero ya llegaremos a ese momento. El hecho es que la Malinche
se une a la expedición con aquellas otras mujeres y de inmediato va a destacar entre aquel grupo de mujeres, porque ella había sido, o digamos, cuando niña, era señora que iba a heredar uno de los lugares, ¿verdad? Copainalá, en fin, todos estos lugares donde eran sus padres, nada más que tuvo el infortunio de que muere el padre, la mamá se vuelve a casar, tiene un hijo y entonces quiere que el hijo sea el que se quede con todo. Entonces regalan a la Malinche a unos indígenas de Chicalanco, quién sabe de dónde, para que se la lleven, ¿no? Entonces esta niña, que había aprendido varias lenguas indígenas, ¿verdad? Fíjense, entre ellos el maya y el náhuatl, ¿no? Pues va a ser relegada de aquello que supuestamente le pertenecía y que su padre le había legado. Entonces, aquí se va a empezar a crear uno de los mitos a los que hago referencia. Ustedes saben que la palabra malinchismo pues viene del nombre de ella, ¿no? Malinche, y entonces se entiende como aquella persona que tiene más apego hacia lo extranjero que a lo nacional, ¿no? Eres un malinchista, ¿no? Tiendes más hacia aquello externo, en fin, ¿no? Y por lo tanto es sinónimo de traidora. Ya ustedes habrán oído 100,000 veces que se dice, no, y la Malinche fue una traidora, en fin. Y aquí empieza el primer elemento que hay que aclarar. ¿Realmente fue traidora la Malinche? No lo fue. No lo fue por lo siguiente. Si la Malinche hubiera sido de estirpe mexica o azteca, entonces quizás sí, porque estaba traicionando a su pueblo. Pero ella era de otro pueblo, de otra cultura, ¿verdad? Que inclusive estaba amenazado, ese pueblo, por la expansión mexica, la conquista mexica, que iba a imponerles un tributo y demás. Entonces ella, igual que otros grupos indígenas, y ahorita llegamos a eso, van a ver una esperanza en Cortés, fíjense, para liberarse del yugo y del tributo a que los tenía sometidos mi abuelito Moctezuma, que era bravo en eso. Entonces, el hecho es que entonces ella lo que va a hacer es actuar a favor de su pueblo, no de quien quiere sojuzgar a su pueblo, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante porque es uno de los puntos pues, que siempre se ha tratado, ¿no? Y el término mismo pues, es así un poco vejatorio, ¿no? Malinchista, etcétera, ¿no? Tomando como elemento a esta mujer que había jugado un papel, como vamos a ver, importantísimo en la conquista. Pero hay algo interesante. Mientras que en el área maya, cuando Cortés viene costeando, encuentra ciertas resistencias, ahí les hacen las primeras bajas, etcétera. Sin embargo, cuando llega a lo que hoy son tierras veracruzanas, ¿verdad? Ve un cambio de actitud. Ya los totonacos, en fin, de ahí de la costa, simple y sencillamente se quejan ante Cortés y le dicen, ¿no? Señor, estamos siendo sojuzgados, expoliados por el señor de atrás de los volcanes, Moctezuma, ¿no? Y que nos impone unos tributos tremendos, etc. Cortés ahí, ahora sí que liga la onda y dice, aquí está el asunto, ¿no? Es decir, entonces les promete que ya no van a tener que pagar el tributo a Moctezuma, ¿no? Dice, ustedes ya no van a tener que pagar ningún tributo, su señor es un señor que vive muy lejos, pero que se llama Carlos V. Entonces, ustedes ya no van a pagar, bueno, para aquellos felices, ¿no? Porque el tributo era fuerte, ¿eh? No crean que era cualquier cosa y tenían que pagarlo cada 80 días, según la región era como se imponía el tributo. Por ejemplo, si era una región tropical, ¿verdad? Se les imponía, tienes que pagar cada 80 días pieles de jaguar, cargas de maíz, cargas de frijol, materia prima, plumas de aves, en fin, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Y si era de la costa, más aún, ¿no?
además caracoles y tal y tal. Entonces, era un tributo muy severo el que se les imponía a todos los enemigos de Tenochtitlan que habían sido conquistados, ¿no? Entonces, Cortés se da cuenta de inmediato, nada tonto, les promete que ya no van a tener problema, y tanto los totonacas de la costa como los de la sierra, sencillamente, ahora sí que le dan la bienvenida. O sea, pues si nos vienes a liberar del yugo terrible que nos tiene impuesto este señor, bienvenido. Y entonces, allí el cacique, el llamado cacique gordo, de Zempoala, juega un papel muy importante, les da facilidades y demás. Y aquí viene otro mito, ¿no? Entonces, nuestras maestras en primaria nos decían, con ese cariño y ese desconocimiento maravilloso, nos decían, y entonces, todos ustedes lo oyeron y yo lo oí, y entonces Cortés quemó sus naves. No quemó nada, pues si no era, iba a decir güey, pero no. Bueno, sí era medio güey, ya visto desde otro ángulo. El hecho es que entonces no la quema, y lo dice claramente Bernal Díaz, dice, entonces embaró las naves, es decir, encalló las naves, ¿no? Con esto conseguía dos cosas don Hernán, y eran, una, entre su gente española había muchos que estaban muele y muele con que se regresaran a Cuba, porque seguramente Diego Velázquez, al salirse así subrepticiamente Cortés con las naves, iba a mandar toda una armada para agarrarlos y demás. Entonces tenían temor, y entonces que mejor estaban dando la lata con que querían regresar a Cuba. Entonces Cortés dice, no, pues aquí con esto mato dos pájaros de un tiro. Uno, encallo estas naves y aquí nadie, ahora sí que ni un paso atrás, aquí no se raja nadie, ¿no? Y entonces eso era una cosa, pero además lo más importante, ¿verdad? Siente que ya tiene seguridad con los grupos indígenas que lo están recibiendo ahí, le dan comida, le dan alimento, le dan guías para que prosiga su camino hacia el altiplano. Entonces se siente seguro, ve que son enemigos de los mexicas, de los aztecas, y entonces esto es muy importante para él. Entonces estos dos factores van a ser muy importantes porque, claro, le va a dar esa seguridad para llevar adelante la empresa conquistadora, ¿no? Aquí viene otro elemento muy interesante. Es el caso de que Moctezuma se entera de que, es más, le llevan lienzos con pintura en donde les muestran, miren, estos señores han llegado allá a la costa, ¿no? Vienen en unas torres en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Moctezuma, temeroso, porque sabe además que su imperio está en peligro, ha habido ciertos, digamos, elementos curiosos que han salido, los famosos presagios, ¿verdad?, que vaticinan nada bueno para el imperio. Entonces Moctezuma siente que ha llegado ese momento en que esta gente puede ser peligrosa para el imperio mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Envía obsequios, regalos a Cortés, a los españoles. Y entonces les envía una fuerte cantidad de toda suerte de materiales, desde mantas, piezas de oro, dice que iba hasta un disco en forma de sol de oro, uno de plata en forma de luna, collares con piezas de oro, le envía piezas de plumería, entre ellas el penacho llamado de Moctezuma. Yo juro que una de las descripciones que hay allí es la del penacho, ¿no? Porque tenemos la descripción de todos los objetos, porque él manda, Cortés, una vez que recibe los objetos, manda a que se haga una relación de ellos, porque se los va a mandar al rey de España como obsequio. Bueno, era medio lambiscosillo, pero bueno, el hecho es que hacen esta lista, ¿verdad?, de los objetos, y ahí se ve claramente en qué consistían, ¿no? Y realmente eran, por lo que describen, eran piezas realmente formidables, ¿no? Y entonces, finalmente, bueno, se envía esta remesa. Hay, como les digo, esta lista que aparece, por cierto, si alguien quiere checarlo,
en una de las cartas de relación de Hernán Cortés al rey de España, ¿no? Donde manda esto con el acta para que se dé fe de los objetos que están enviando, ¿no? Aquí hay un error de Moctezuma en el sentido de que Cortés, al ver esta cantidad de oro, plata, etcétera, pues obviamente quedan maravillados los españoles y dicen, no, pues al contrario, ¿qué me voy a ir? Pues aquí está el mero mole, pues vámonos para allá porque se ve que allá en el centro del imperio es donde está lo bueno, ¿no? Entonces, pues no le resulta la estrategia a Moctezuma de quería alejar a Cortés, ¿no? Entonces, aquí viene otra cosa, como les decía, que es muy interesante y que a mí siempre me ha hecho reflexionar. Y ustedes seguramente han escuchado que se decía que por el oriente iban a venir, iba a ser el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Y que por lo tanto Moctezuma y sus gentes creían que Cortés era Quetzalcóatl que venía regresando, ¿no?, a sus dominios. Yo creo que quizá los primeros 10 minutos pudo haberlo pensado así. Al 11º minuto yo creo que ya no pensó así, porque hay un fenómeno interesante, es decir, ¿quién, si está esperando el regreso de su Dios, Quetzalcóatl, que además era el Dios de la sabiduría, era el Dios creador del hombre en el mundo prehispánico, va a querer alejarlo? Oigan, no, pues si viene mi Dios, hombre, caigo de hinojos ante mi Dios. Pues no, lo quiere alejar. Entonces ahí ya dice uno, ah, caray, aquí está esto medio raro, esta actitud, ¿no? Quiere alejar al supuesto Dios. Por eso creo que no creyó tanto de que fuera este Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, pues vemos cómo se va llenando la historia, ¿verdad?, algunos de los huecos, con muchos aspectos que no obedecen a una realidad o que por lo menos son dudosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello les había comentado que en el imperio de Moctezuma había ocurrido algunos presagios, o sea, toda una serie de hechos, 8 por lo menos de ellos, de cosas extrañas, raras que habían acontecido y que no eran vistas positivamente, sino que eran o traían elementos nefastos, ¿no? Uno de ellos era que de repente el templo del dios X se incendió sin haber motivo. Otro era que las aguas del lago empezaron a subir, a rugir, etcétera. En fin, otro era que aparecían algunos individuos enanos de 2 cabezas, luego que cazaron un ave que traía un espejo en la frente y en el espejo vieron cómo venían batallones avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, de todos estos presagios, yo pienso que el único que sí pudo ocurrir fue cuando, por lo menos en 2 ocasiones, mencionan que en las madrugadas veían una estela en el cielo, ¿verdad?, como una luz que iluminaba mucho, ¿verdad?, y que le causaba temor a la gente y que aparecía todos los días, ¿no? Pues era un cometa. Entonces, ese sí pudo haber sido porque, al parecer, sí, haciendo los cálculos de los pasajes de los cometas, parece que en esa época sí había, hasta se sabe por ahí el nombre, no me acuerdo, de que iba a pasar un cometa. Entonces, ese puede ser cierto. Los otros, pues son estas cosas populares que se van creando, ¿no? Entre ellos uno muy interesante, el de la Llorona. Se dice que en ese momento se oía a una mujer que salía en las noches, en las madrugadas, llorando y diciendo, ¿no?, ay, mis hijos, ¿qué será de ellos?, etcétera, etcétera, y luego desaparecía, ¿no? Entonces, esta cosa de la Llorona que nuestras abuelitas nos los contaban y uno temblaba de horror de pensar en aquella dama con los melenas, ¿verdad?, y gritando, ¿ya?, pues tiene origen prehispánico, ¿no? Y se señala, es relatado
por varios cronistas que a ellos se los relataron a su vez sus informantes indígenas, ¿no? Sahagún lo menciona, luego Diego Muñoz Camargo en Tlaxcala lo menciona, o sea, de que había eso. En realidad, muchos de estos presagios, como vemos, pues quizá no ocurrieron. Ocurre o sucede igual que con la fundación de Tenochtitlan, que también nuestras maestras, ¿verdad?, nos decían. Y llegaron los aztecas a un lugar donde había un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Pues eso nunca ocurrió. Sé que rasgo el corazón de muchos de ustedes, ¿verdad?, pero sean fuertes. Pero nunca ocurrió. Miren, en todas las fundación de las ciudades antiguas siempre hay mitos relacionados en que plantas o animales, etcétera, juegan un papel importante. Bueno, sin ir tan lejos, Roma, ¿verdad?, es fundada, según dicen, por Rómulo y Remo, aunque otros dicen que fue Eneas, que se salvó de Troya, el héroe troyano que logró salir huyendo de allá y funda Roma. Bueno, en realidad eran pueblos latinos que ya estaban ahí cerca del Tíber, etcétera, van al Cerro Palatino, ahí fundan la ciudad, en fin. Pero entonces viene lo de Rómulo y Remo, y lo más maravilloso, ¿no?, que fueron amamantados por una loba. Cuando yo lo oí desde chiquitos, fíjense nada más qué perspicaz era su cuate aquí, ¿no? Creo que me lo contó mi mamá, ¿no? Y entonces, mijito, Rómulo y Remo fundaron Roma y fueron amamantados por una loba. Y yo dije, ay, qué raro, pues se hubieran muerto, ¿no? Los niños, con tomar leche de una loba, pues, no creo que hubieran sobrevivido. Pero es que eso está muy unido a estos mitos fundacionales, ¿no? Entonces, pues, igual, aquí en Tenochtitlan, cuando se funda, ocurre igual. En realidad el águila es Huitzilopochtli. No está en los símbolos que se conocen de águilas paradas sobre el nopal. En ocasiones el águila no tiene nada en el pico. Por ejemplo, en el Códice Mendocino. Ustedes pueden ver en la lámina 1, está el águila parada sobre el nopal y no tiene nada en el pico. La única pieza prehispánica en la que está, por decir así, el escudo nacional, está el águila parada sobre el nopal, lo que trae en el pico es el Atlachinoli, el símbolo de la guerra. No trae nada de otras cosas, ¿no? Entonces, dice Durán que estaba, por un lado dice que estaba devorando una serpiente y por otro que estaba devorando pájaros. Y trae dos láminas, una en que devora pájaros y otra en que devora una serpiente, ¿no? Que por cierto, ya entrados en estos chismes, es el único símbolo, era el símbolo de Tenochtitlan, el águila sobre el nopal, ¿no? Entonces, es el único símbolo prehispánico, fíjense, nada más para que vean el calibre de lo que va a ocurrir, es el único símbolo prehispánico que logra ser respetado durante la colonia. Pero no solo eso, sino que al principio del México independiente se convierte en el símbolo nacional. Bueno, ¿por qué es esto? Porque primero, el águila no era ajeno a Occidente. El águila aparecía en las legiones romanas, uno de sus símbolos, aparecía en elementos bíblicos y demás. Recuerden que el águila es el símbolo de uno de los evangelistas, ¿no? El otro es un toro, etc. Pero el águila es el de uno de ellos, ¿no? Y la serpiente, pues mucho más. La serpiente en Occidente representa al mal, representa al demonio, de hecho, ¿no? Desde, en la Biblia lo vemos como desde el Génesis aparece como el embaucador, el engañador, el demonio que le dice a Eva que agarre aquella frutita y se la dé ¿cómo se llama? Al pobre de Adán, inocente hombre que estaba ahí. Y entonces él come de aquel fruto prohibido que estaba en medio del Edén, ¿verdad? Y descubren algo maravilloso, el bien y el mal, y se dan cuenta que están desnudos. Sí, además qué maravilla, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me desvié mucho con esto, pero el hecho es que no era ajeno la presencia de la serpiente, que la Virgen por lo general
aparece siempre pisándole la cabeza, destruyendo al demonio, ¿verdad? Entonces, era un símbolo que era muy importante para la evangelización. Entonces, el águila, ¿verdad? Como el elemento del ofidio, pues eran fundamentales también. Entonces, como no les es ajeno, va pasando hasta que llega pues a quedar como parte de los símbolos nacionales, ¿no? Entonces, pues, el hecho es que, como ven, hay muchos elementos que se prestan a reflexión por lo menos, ¿no? Pero llegan finalmente a Cholula, en su recorrido a Tenochtitlan, llegan a Cholula. Ahí viene otro asunto que no ha quedado claro si en realidad la matanza de Cholula, de indígenas, fue por parte de Cortés con la intención de que vieran su poderío y de asustar a sus enemigos mexicas, o si fue una estratagema, como lo señalan ellos, para que iba a haber una sublevación en contra de los españoles para aniquilarlos, ¿no? Entonces están estas dos versiones allí, ¿no? Bernal, Cortés, en fin, mencionan estos elementos, pero claro, justifican su acción de que hubo necesidad de poner mano dura, hacer aquella matanza que fue realmente fuerte, atroz. En Cholula es donde Cortés demuestra su poderío en uno de los primeros, digamos, posesiones de los mexicas, de Moctezuma, ¿no? Entonces hay ciertas cosas ahí que dices, bueno, habrá sido verdad. Ahora, por otro lado, Moctezuma sí, como ya ven, tenía ganas de alejarlos y demás. Entonces se dice que no, que él ordenó que se levantaran y demás en contra de los españoles. ¿Cuál será la verdad? Pues ahí sí queda más en duda. Pero recordemos que inmediatamente después de eso y siguiendo su avance, les advierten a los españoles que hay escuadrones mexicas esperándolos cerca de los volcanes, ¿no? Entonces le indican otra ruta, sus aliados indígenas, a los españoles, ¿no? No te vayas por ahí porque por ahí hay escuadrones que Moctezuma ha enviado. No la mueles, sí, ponte almeja. Entonces agarra otra ruta para entrar y entonces va a tratar de evitar precisamente pues, ser acorralado, atacado, en fin, por aquellos grupos, ¿no? Entonces quizá esto refuerza un poco más la idea de que Moctezuma sí había dado ciertas instrucciones, ¿verdad? El hecho es que sí, la matanza fue atroz por parte de los españoles y demás, ¿no? Entonces, pues, queda también aquí, pues, ese elemento, como digo, un poco en duda de qué realmente ocurrió allí, ¿no? Ahora bien, pasado aquel momento, llegan finalmente a la vista de los lagos, les impresiona la gran ciudad de Tenochtitlan con su hermana gemela Tlatelolco a un lado, ¿verdad? En medio de aquellos las calzadas, etcétera, les dan una impresión realmente fuerte, ¿verdad? Lo mencionan con admiración y demás. Y entonces vamos a ver el momento de ahora sí que las luchas por Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Las dos ciudades mexicas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí también vemos toda una serie de pasajes que nos han dejado sobre todo Bernal Díaz. Hay otros cronistas, aparte de Cortés en sus cartas de relación, que le manda al rey de España todos los sucesos, ¿verdad? Pero hay otros cronistas, está Andrés de Tapia, ¿verdad? Y otros más militares que también dejan sus escritos sobre el particular, ¿no? Y aquí viene algo que también se nos presenta, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, oiga, profesor, ¿cómo es posible que 800 o 1000 españoles hayan vencido todo un imperio? Entonces les digo, no, es que no eran nada más 800 o 1000 españoles. Eran esos, más miles y miles de contingentes indígenas que en ese momento apoyaban a Cortés, ¿no? Entonces, yo me puse a reflexionar, dije, bueno, ¿cuáles podrían haber sido las causales para haber podido conquistar Tenochtitlan, ¿no? Entonces, yo ahí veo 3
causales fundamentales. Hay otras quizá, pero considero que las más importantes son estas tres. La psicológica, ahorita explico en qué consiste, ¿no? La económica también, y tercero, la militar, o sea, las estrategias y el tipo de armas y demás, ¿no? La primera, la psicológica, nada más fíjense ustedes, en todo, digamos, durante el proceso de la guerra, ¿no? en Tenochtitlan y los trancazos y las cosas y demás, resulta que las huestes indígenas, las huestes de Moctezuma, pierden prácticamente a un buen número de sus mandos militares, ¿no? Pero además no solo eran mandos militares, no era solamente cuando el ejército fulano pierde a su general, imagínense, ¿no? Es un golpe terrible, sino que además el tlatoani, el gobernante, ¿verdad?, era la representación del sol, o sea, no solo era perder al gran capitán del ejército mexica, sino también perder a ese elemento solar, esa presencia simbólica tan importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que están en los combates y muere Cuitláhuac, que era el tlatoani en ese momento. Una vez, que por cierto aquí viene otra cosa, una vez que están en las luchas por Tenochtitlan, etcétera, etcétera, recuerden ustedes cómo los españoles y algunos aliados indígenas han sido alojados en el Palacio de Axayácatl, que está, para que se den una idea, allí en el Zócalo, en donde está por ahí del Monte de Piedad, ¿no?, al costado de la catedral, ahí estaba el Palacio de Axayácatl. El de Moctezuma estaba enfrente, al otro lado, donde está Palacio Nacional. Bueno, entonces resulta que ya es tanto digamos, el ataque que se están lanzando en contra de los españoles que Cortés decide que deben huir, que deben escaparse porque no van a poder soportar el agobio de esto. El agobio, el ataque se hacía cada vez más fuerte, más violento por parte de los indígenas, y ocurre un aspecto interesante, que aquí viene otro elemento a reflexionar, ¿no? ¿Quién mató a Moctezuma? ¿Cortés o los indígenas? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que los indígenas le arrojaron piedras. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que está ocurriendo en la realidad? En la realidad está ocurriendo que Moctezuma, que estaba efectivamente prisionero en el Palacio de Axayácatl con Cortés, lo tenían prisionero, los mexicas se dan cuenta de que ya no tiene poder y entonces deciden nombrar a otro tlatoani y nombran a Cuitláhuac. Entonces Cuitláhuac es quien asume el grado de tlatoani y de gran capitán del ejército mexica. Cortés no se entera de esto ni nada, entonces le pide a Moctezuma que se asome ahí al palacio y que les diga a sus gentes que se calmen, que ya le paren, que ya no estén atacando, en fin. Entonces se asoma y se relata que fue recibido con piedras, que le aventaban piedras, cosas, insultos, etc., hasta que le dan una pedrada, en fin, es malherido, como dice Bernal, y lo jalan, lo llevan adentro, pues se arrecia el ataque, ¿verdad? No para de ninguna manera. Entonces, imagínense que en ese momento Cuitláhuac es quien tiene el poder. Tlatoani quiere decir el que tiene la palabra, el que tiene el poder, el que tiene el mando, el que habla. En pocas palabras, los demás callan, ¿no? Eso quiere decir tlatoa, palabra. Entonces, pero Cuitláhuac, hablando de esto, de la pérdida de sus mandos, le da viruelas que traía alguien de los barcos de Cortés y muere. Entonces muere su tlatoani, muere el sol, muere su capitán, ¿no? Entonces, esto es un golpe muy fuerte que van a resentir. Quien lo va a suplir en el trono va a ser el nuevo tlatoani, Cuauhtémoc, ¿no?, el joven guerrero. Pero de momento, pues Cuitláhuac muere. Pero antes de su muerte,
se va a dar el caso de la Noche Triste. Es decir, Moctezuma, ya malherido, finalmente muere. Según la versión indígena y de cronistas indígenas, ¿verdad?, dicen que lo mataron los españoles, que inclusive señalan a este que le decían el Tonatiuh, Alvarado, ¿verdad?, que era medio cruel, en algunos pasajes lo pinta Bernal así un poquito duro de carácter, ¿no?, que este Tonatiuh es el que lo va a matar, ¿no?, porque ya no le servía. Entonces yo me inclino, no por parentela, maestro, mi abuelito, sino por razones lógicas, porque ahí no nos queda más que las dos versiones, o lo mataron los españoles o lo mataron los indígenas. En primer lugar, de los indígenas yo lo dudo por varias razones. Una, finalmente muerto, el cuerpo les es entregado, y dicen que le hicieron grandes exequias, que le hicieron como a un tlatoani, digamos, le hicieron sus rituales que tenían que hacerlo, lo cual ya hace dudar que no lo quisieran que fuera, sino que lo veían ahí detenido y pues nombran a otro, ¿no? Bueno, pero por otro lado, quizá yo pienso que lo que más peso tiene es que ya no le servía a los españoles, es decir, ya era una carga este señor. ¿Por qué? Porque lo habían querido utilizar, ven que no les sirve, no aplaca las huestes, hay otro gobernante y dicen, bueno, pues ya vamos a huir, este señor no nos sirve ya para nada, ya no tiene el mando. Pues hay que eliminarlo, hay que quitar esta carga de encima, ¿no? Entonces no dudo que el Tonatiuh hubiera actuado en consecuencia, ¿no? Entonces, pues, es decir, van entonces a planear esa retirada de la Noche Triste, empiezan a huir, aún vivo Cuitláhuac, ¿verdad?, el artífice de las estrategias militares, y recuerden cómo en la madrugada, ellos deciden huir en la noche para que no se den cuenta, en la madrugada una anciana, dicen, se da cuenta que están huyendo, alerta a las huestes indígenas, se levanta todo el mundo, empiezan las canoas ahí a asediar a los españoles. La calzada de Tacuba es una calzada hecha en tramos de tierra firme y puente de madera. Tierra firme, puente. O sea, estos puentes se podían quitar, entonces tú dejabas aislado al enemigo, y así lo hacen. Y entonces la retaguardia de Cortés, que era comandada por un capitán muy joven, esa es otra cosa, cuando uno ve las edades, tanto de Cortés, de sus capitanes y del ejército mexica, se asombra uno, ¿no? Cuauhtémoc no sabemos, pero más o menos era ahora sí que un chavo entre 18 a 24 años, ¿no? Cortés tenía 30 y pico de años, y el que dirigía la retaguardia que había puesto Cortés, igual era un capitán de 25 años, ¿no? O sea, pero en fin, a este lo aíslan y matan a todo ese grupo que iba con él en la retaguardia. Entonces los demás ya pueden huir para ir al famoso chillido de la Noche Triste, que es otro rollo, que si chilló o no chilló, pero bueno, Cortés. El hecho es que allí, pues, sufren un fuerte descalabro. El mismo Cortés dice en su carta de relación al rey de España, ¿no?, que han sufrido un desbarate, un gran desbarate, ¿no? O sea, y por fin se retiran para reorganizarse y volver a la carga, ¿no? Pero entonces ahí estábamos con estas causales psicológicas, ¿no? ¿Cómo muere Moctezuma, ¿no?, el sol, el tlatoani? Muere poco después Cuitláhuac, que en ese momento ya era el capitán del ejército, ¿no? Su primer capitán, Moctezuma, prisionero en el palacio. Cuitláhuac muere, ¿no? No en guerra, pero sí de viruelas, en fin, pero desaparece. Entonces, en cambio, el bando español tenía completos a sus soldados, ¿no? Desde Cortés, que era el capitán, ¿no?, hasta Olid y Alvarado, ¿no?, Sandoval, todos ellos no murieron, estaban los mandos perfectamente, ahora sí que vivos y coleando y dirigiendo a sus huestes, ¿no? Entonces, este aspecto psicológico yo creo que es muy importante, además de que, claro, en las mentes de estas gentes y también de los españoles, ¿no?, la mente
del siglo XVI y demás, pues había muchas cosas, por ejemplo, estos presagios, pues han de haber causado también un desasosiego en el bando mexica, ¿no? Pero la segunda causa es la económica. Ya vimos cómo la economía mesoamericana, en términos generales, se basaba fundamentalmente en tres aspectos. Uno, la producción agrícola, pues eran pueblos agrícolas. Dos, la imposición a otros grupos para aplicarles un tributo. Y tres, el comercio. Pero las dos primeras eran las fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que la reacción al sentirse explotados por el mexica es lo que hace que estos grupos se inclinen por Cortés, ¿no? Apoyarlo, porque se van a sentir ya libres de aquella carga tributaria, ¿no? Y entonces, pues fue un factor también fundamental. Y luego el del armamento, el tercero, ¿no? Y la estrategia. La primera estrategia que Cortés aplica fue cortar el agua de Chapultepec que abastecía Tenochtitlan, de agua dulce, ¿no? Entonces la corta, y él mismo dice en la carta al rey de España, dice que fue un gran ardid el que yo cortara esta agua para someterlo. Entonces imagínense toda la población, no solo la militar, la población de Tenochtitlan, ¿verdad? Pues sufriendo y padeciendo que no había agua, porque esa parte del lago era el agua salada. Entonces solamente de Chapultepec venía el agua potable. Entonces ese es el primer ardid. Pero luego agarra y pone a sus contingentes en la entrada de las grandes calzadas para impedir que entren bastimentos a Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, digamos, en Tacuba está Alvarado, hacia Coyoacán está otro de sus capitanes, etc. Y Cortés asume el mando de los bergantines, de estas naves ligeras que había mandado hacer a Tlaxcala, y para lo cual había mandado traer muchos de los aparejos de las naves encalladas, ¿no? O sea, que no había sido quemada, sino, entonces le traen muchas de estas cosas y demás, y entonces arma sus 13 bergantines, que por cierto uno es capturado por los mexicas, uno de los bergantines, quién sabe qué habrán hecho con él, pero que se lo quitaron, sí. Entonces él se queda con 12 naves, ¿verdad? Y él es el que manda, aparte de que manda toda la estrategia, pues manda particularmente esas naves. Entonces, pues, y además, claro, la presencia de armas de larga distancia, armas de fuego, cañones, arcabuces, etcétera, pues que eran más efectivos que las flechas, que también eran de larga distancia, las hondas, que eran muy buenos para eso, ¿verdad? Y varios españoles lo probaron y murieron al probarlo, pero el hecho es que, pero fíjense, de que estas estrategias y estos armamentos, pues estaban también jugando un papel importante. Fíjense, nada más les voy a leer para que vean la cantidad de guerreros que había del lado de Cortés, ¿no? Divide su ejército en 3 grupos para cortar las vías terrestres a lo largo de las grandes calzadas que llevan a Tenochtitlan. 8,000 tlaxcaltecas apoyan a Alvarado por la calzada de Tacuba, al poniente. Otros tantos apoyan a Olid en Coyoacán. Sandoval ataca desde Iztapalapa, al sur, con el mismo número de indígenas de Charco y Huejotzingo, además de contar todos ellos con fuerzas españolas. O sea, inclusive traen el número, dicen, bueno, había 120 españoles, ¿no? Había 120 que tenían espada y rodela, había 25 con arcabuz, en fin, hasta dan las cifras, ¿no? Y Cortés dirige los 13 bergantines que asedian a las ciudades del lago, ¿no? Entonces, como ustedes ven, si ustedes hacen una suma, pues era un ejército formidable, ¿no? Entonces no eran 1,000 españoles que iban a conquistar a miles y miles de indígenas, sino que eran 1,000 españoles más miles y miles de contingentes indígenas que los apoyaban, ¿no? Entonces ahí pues vemos otro aspecto interesante, ¿no? Digamos, de estas causales y lo que ocurre. Finalmente, llegamos al momento ya
en que el asedio es tremendo, la gente se está muriendo de hambre al no permitirse llegar a abastos, al no tener agua potable, imagínense, en fin. Entonces, la mortandad es muy fuerte y la relatan ellos, ¿no? Bernal Díaz, sobre todo, nos da una buena idea, pues, de lo que fue esto, ¿no? Y finalmente el mexica se va retrayendo hacia Tlatelolco, ¿no? Como digo, era otra ciudad mexica, ¿verdad? Y ahí va a ser su última defensa. Tenochtitlan prácticamente ya había caído en manos españolas e indígenas, ¿no? Entonces, llega ese momento en que ya los últimos días ya son desesperantes, hay relatos, hay un relato que se llama Relato de la Conquista, escrito por indígenas anónimos de Tlatelolco, que se tiene que leer porque realmente está dando la imagen del otro lado, ¿no? Es decir, cómo está el asedio, cómo están sufriendo todo, pero cómo no se rinden, ¿no? En algún momento, inclusive, Cortés manda, por lo menos en un par de ocasiones, a decirle a Cuauhtémoc, oye, ríndete ya, porque… Y Cuauhtémoc agarra y le dice a los suyos, aquí, ahora sí que aquí no se raja nadie, ¿no? Es decir, aquí seguimos hasta lo último. Finalmente sabemos el epílogo de todo esto, ¿no? El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc cae prisionero, lo hace prisionero Holguín, uno de los españoles, y lo lleva ante Cortés, ¿no? Vuelven a perder a su gobernante, a su tlatoani, digamos, a su dirigente, y entonces Cuauhtémoc llega ante Cortés y sin mayor preámbulo se dirige a él y le dice, todo esto lo relatan los españoles, no es un relato indígena, que este joven guerrero llega y le dice a Cortés, Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Llego pues ante tu persona prisionero y por lo tanto toma el cuchillo que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces yo muchas veces he relatado que esas no son las palabras, digamos, que está diciendo Cuauhtémoc, es decir, las está diciendo, pero no es el sentido que él le quiere dar, ¿no? Recuerden, aquí vuelven a entrar nuevamente aquel Jerónimo de Aguilar que hablaba el maya y el español, aquella Malinche que hablaba el náhuatl y el maya, entre otras lenguas, mujer muy preparada, y este momento, ¿no? Entonces Cortés tiene ahí a la Malinche y a Jerónimo para que le traduzca, porque esas palabras la dice en náhuatl, Cuauhtémoc, ¿no? Entonces dice eso, toma ese cuchillo y mátame luego con él, ¿no? Entonces, la Malinche, que entendía el náhuatl, se lo traduce al maya a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar se lo traduce al español a Cortés. Y le dice eso, ¿no? Oye, dice este cuate que ya no puede más y que lo mates luego con tu puñal, ¿no? Cortés, oye, que dice, no, pues ya es mi prisionero, no lo voy a matar. Después ya lo va a asesinar en el viaje a las Cibuelas, en 1525, pero bueno, de momento no, lo agarra y lo abraza y quién sabe qué. Y me imagino que Cuauhtémoc ha de haber dicho, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Porque las palabras que Cuauhtémoc quiere decir no es toma el cuchillo y mátame con él, así como una forma, sino sacrifícame con él, que tiene un sentido totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque los guerreros en el mundo mexica, si caían prisioneros, tenían que ser sacrificados. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir su ciclo de guerrero para ya muertos, su teyolía, su esencia, iría a acompañar al sol desde el oriente hasta el mediodía, ¿no? Era el rumbo masculino del universo. Por lo tanto, lo que Cuauhtémoc está pidiendo es, oye, ya soy tu prisionero, muy bien, perdí la guerra,
Bueno, lo que corresponde es que me sacrifiques para que yo cumpla mi ciclo guerrero y que yo pueda acompañar al sol, a Huitzilopochtli, el guerrero por excelencia, desde el oriente, cuando es parido por la tierra del sol, ¿verdad?, hasta el mediodía. Pues Cortés, claro, no se da ni idea de cuenta de esto, ¿verdad?, y lo perdona. Entonces, imagínense en la mente de aquel joven capitán del ejército mexica, con el orgullo que se tenía por la gran Tenochtitlan, de repente ver que no puede cumplir su ciclo, ¿no? Entonces, se le perdona y acaba ahí prácticamente la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Va a continuar ya después toda la conquista de lo que hoy es México. Entonces, pues, con eso lo que yo quise darles a entender es cómo dentro del relato histórico hay también elementos míticos, hay elementos que se van allí entreverando, ¿verdad?, y que nos van dando una historia, pero que siempre como historiadores debemos tratar de ver qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, pues, con eso yo, al igual que Moctezuma, me retiro.